Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Amén. Hemos escuchado hoy la palabra del Señor, que el Señor nos hable, que el Señor nos ayude, que podamos poner en práctica esta palabra. Colóquese en pie, vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículo 1. Al versículo 7, y lo vamos a leer de manera antifonal. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Amén. ¿Cuántos son adoptados? ¿Ninguno? Todos hijos, ok. Vamos a leer Gálatas capítulo 1. Capítulo 4, vamos a leerlo de manera antifonal. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Tome asiento, mi hermano. Vamos a hablar con el Señor. Dígale: Señor, ayúdame a entender esta palabra y ponerla por obra. Señor, ayúdanos a escucharte, mi Dios. Necesitamos limpieza de nuestro oído espiritual. Y no solo eso, sino que quede grabada esta palabra en nuestro corazón, mi Señor. Que podamos a cualquier persona que nos pregunte enseñarle con veracidad y verdad, Dios. Sabemos que vivimos en esta época donde la iglesia tiene que ser madura, firme y fuerte. Estamos dispuestos, Señor, a que nuestro corazón sea moldeado por tu Espíritu y hagamos las cosas conforme tú quieres. Gracias, mi Señor y mi Dios. Versículo 5, terminando, dice: para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios solo tiene un hijo legítimo, Dios Padre. Es el Señor Jesús quien él engendró. De resto, todos hemos sido adoptados en la familia de Dios. El único legítimo, el Señor Jesús, engendrado por el Padre. A medida voy a estar estudiando la palabra con ustedes, voy a estarles explicando. El compromiso de su merced con usted mismo es estudiar la Escritura. Si no lee la palabra, pues a medida que estudiamos acá, cada día se va a ver más perdido y más perdido. Porque voy a entrar, no me voy a detener hasta donde tenemos que llegar. Ya hemos estado hablando de las fiestas del Señor. Hoy quiero tocar la fiesta número 1, la número 4 y la número 7. Hablándoles de algo. La primera fiesta, la fiesta de la Pascua. La fiesta número 4, la de Pentecostés. Y la última fiesta, la de los tabernáculos. Sabemos que cuando el Señor vino, celebró las 4 fiestas, que fueron más o menos comprendidas entre marzo y abril, más o menos hasta junio, julio. Las 4 fiestas las celebró el Señor. Por eso muchos dicen que el Señor viene para las últimas 3 fiestas. Que esas 3 fiestas se celebran en septiembre y octubre, que son las fiestas. Ya estamos en una, que es la fiesta de las trompetas. Estamos en la fiesta de Yom Kippur y esperamos solo una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, recuerden que Israel sacaba carpas y en medio de todas las carpas se ponía la carpa del Señor, dándoles a entender que un día Dios iba a habitar dentro del pueblo. Eso es la fiesta de los tabernáculos. La iglesia está esperando esa fiesta. La iglesia está esperando a que el Señor retorne y habite y more con nosotros
personalmente. ¿Entendido? Fiesta de tabernáculos. Eso lo encuentra en la Escritura. El Señor ya cumplió 4. Venimos cumpliendo 2, falta una. Cuando el Señor aparezca en las nubes a levantar la iglesia. Hay 3 niveles de filiación en la Escritura. ¿Qué es la filiación? Procedencia de los hijos respecto de los padres. Filiación. Procedencia de los hijos respecto de los padres. Por favor, abramos la Escritura en Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, eso lo vimos en la clase pasada, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y les decía, vuelvo otra vez, 3 niveles de filiación. La filiación es la procedencia de los hijos al respecto de los padres. 3 edades, 3 estaturas, 3 comportamientos. 3 edades, 3 estaturas, 3 comportamientos. Aquí cuando les decía, volvamos a Gálatas capítulo 4, habla de la adopción. La palabra adopción, les decía en el versículo 5, gracias mi hermana, finalizando, a fin de que recibiésemos la adopción. La palabra adopción en el griego es huidotesia, que significa filiación o la adopción. Somos adoptados, pero vamos a mirar bien esa palabra en su contexto. La palabra adopción en la Escritura no tiene que ver nada con el sentido moderno de esa palabra. ¿Estamos? No tiene nada que ver con el sentido moderno de esa palabra, donde un hombre puede adoptar un huérfano de otra familia y eso se llama adopción. En la Escritura no es eso. En la Escritura no es eso. En la época bíblica, en aquellos días en que un hijo alcanzaba la madurez, su padre le otorgaba formalmente la filiación. Es decir, el hijo podía actuar en nombre de su padre. Todo lo que hace es como si el padre lo hiciera. Ocupa una posición importante en la familia de Dios. Lo repito, no en la Biblia, no es la adopción que tenemos nosotros en el contexto romano, que cogen a un huérfano y lo adoptan. En la Escritura no es eso. En la Escritura no es eso. Quiero que nos vayamos por un momentico. A ver, permítame acá. Vayan a Oseas, capítulo 11. Me gusta muchísimo este texto. Dependiendo las versiones, su merced tiene 60, otros tienen internacional, otros Dios habla hoy, de las Américas. Dependiendo de la versión que usted lo lea, la King James. En el original dice, cuando Israel era bebé, cuando Israel era niño, yo lo amé. ¿Lo tienen? Oseas 11. Miren esas palabras tan tiernas de nuestro amado Dios. A ver, su merced quiere aprender a ser duro, crudo y rudo, ande con una persona así. ¿Entendido? ¿Quiere aprender a ser tierno, amoroso, romántico? Ande con una persona así. Pablo dice, yo ruego por las misericordias y ternura de Cristo. ¿Cómo ve Pablo al Señor? Misericordioso y tierno. ¿Quiere aprender quién es su padre? Camine con él. ¿Por qué será que yo miento? ¿Qué dice la Biblia? Que quién es el padre de la mentira. Su merced está caminando con él. ¿Me está entendiendo? Usted solo expresa con la persona que usted camina. Ojo con los acuerdos mentales. Vamos a ver, 3 edades, 3 estaturas. 3 edades, 3 estaturas. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo.
Cuanto más lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. A ver, Oseas está entre Génesis y Apocalipsis. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas le atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. Les di descanso y puse delante de ellos comida. Fíjese lo que hacía. El Señor cogió a Israel y lo llevó como un bebé y le enseñó a dar sus pasitos. Un día los que van a ser abuelos o van a ser padres van a tener que volver a vivir esa experiencia de tener que aguantar al bebé, se agarre de todo lado y le va a enseñar a dar sus primeros pasitos. Pero no solo eso, el Señor dice que después Él lo llevó en sus brazos cuando caía y lo llevó, y aún así no quiso. Y volvemos otra vez a las edades de lo que le estoy diciendo, porque la palabra huiodesia, que es adopción, vamos a entenderlo en esta mañana. En los días bíblicos en realidad hubo 3 ceremonias relacionadas con la filiación. ¿Qué es la filiación? La adopción o la relación que los hijos tienen con el padre. Filiación es la relación que los hijos tienen con respecto a sus padres. Y vamos a lo primero. Cuando nacía un bebé en la familia, hacían una primera ceremonia. Esta ceremonia tuvo lugar poco después del nacimiento. Escúcheme, cuando nacía un bebé, todos, qué bonito. Hoy en día se hace el baby shower antes de que nazca. En la época bíblica vamos a decir que el shower es después de nacido. Y el bebé nace. Y tuvo lugar poco después del nacimiento, en los tiempos más tempranos. La gente tenía gran celebración en el momento del destete, cuando se le quita la pocheca al bebé y deja de tomar lechecita. ¿Estamos? Ahí. A ver, alguien que recuerde a alguien que la Biblia hable de eso. De cuando Sam hijo de Ana. Muy bien. Fue al templo y fue para el. Exacto, ya, con ese nomás, gracias. Con Samuel. Les decía, en los tiempos más tempranos la gente tenía una gran celebración en el momento del destete del hijo, que a menudo tenía lugar a la proximidad de 2 a 3 años. Su merced, Génesis capítulo 12, versículo 8. Su merced es una palabra muy coloquial de nuestros campesinos, que en el hebreo es su merced. Génesis 21, 8. ¿Qué dice? 21.8, perdón, se me cruzaron los números. Usted sabe que cuando uno predica, las letras como que le saltan de un lado al otro. ¿Qué dice Génesis 21.8? Alguien que lo lea. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Muy bien, ahí tiene la referencia. Con Samuel igual. Porque con Samuel llevaron para ofrecer y hubo fiesta en el momento del destete del bebé. Entonces tenemos la primera edad, la edad temprana, que es la infancia, los bebés. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 31, versículo 16. ¿Qué dice? No pierdan de vista, estamos viendo cómo cuando un bebé nace, después de que se le quita su comida materna, le hacen un banquete. ¿Qué dice Crónicas? Capítulo 31, verso 16. No me diga que me equivoqué en la cita. A los varones anotados por su linaje de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos. Amén. Ahí está hablando de cómo comienzan a separar desde la edad de los 3 años. Desde la edad de los 3 años a los 12 es una edad de ser niño, como en la iglesia. Y aquí yo quiero que su merced se ubique en qué lugar está su merced. Ya el Señor lo llamó, usted es hijo de Dios, ¿cierto? Pero hoy vamos a aprender la huiodesia, del griego, huiodesia, la adopción, huiodesia.
adopción. Sigamos. Usted está viendo que a la edad de 3 añitos se les hace una fiesta, amén. Y de ahí el niño comienza una preparación. El niño tiene que comenzar una instrucción. No como los nuestros, a jugar maquinitas, a ver televisión, a molestar con la máquina que tenga con la cual juega televisión, no. El niño comienza a ser instruido y a la edad de 6 años tiene que saber Génesis, Éxodo y Levítico. Y a la edad de 12 años debe saber. Si ya memorizó eso, el niño es un hombre tremendo para Dios, pero todavía es niño. A la edad de 12 años debe saber Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio de memoria. Se lo sabe, grabado en el corazón. No hay tiempo que perder. Levantan esos muchachos con el temor al Señor. Saben lo que tienen que hacer, es la orden del Señor. Vamos ahora a la edad de 12 años, la segunda ceremonia. Cuando el hijo cumple 12 o 13 años, hoy llamado en los círculos judíos, lo voy a pronunciar bien porque se me lengua la traba a veces, Bar Mitzvah. Tuve que aprendérmelo porque Bar significa hijo y Mitzvah, mandamiento. Bar Mitzvah, hijos del mandamiento. Eran tomados. ¿Su merced recuerda a alguien a la edad de 12 o 13 años que se perdió? ¿Se extravió? No, el niño Jesús. El niño Jesús. 12, 13 años. Señor, ya cuando crece. El niño Jesús se nos pierde en el templo. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el niño en el templo? Predicando, no, él no predica, o sea, no lo deja aquí. Eso es como decir que una mujer estaba ahí sentada. ¿Qué estaba haciendo? No, está enseñando. Está hablando con los doctores de la ley. ¿Señor? Hablando con los doctores de la ley. ¿Qué estaban hablando? Estaba haciendo preguntas. Preguntas, muy bien. El niño judío, mire, para un judío no hay respuesta, para los judíos no hay respuesta brillante, sino preguntas brillantes. Me explico, que cada pregunta conduzca a otra. Y así la conversación es muy grata, porque vamos saltando de tópico en tópico. Lo importante, no para nosotros es respuestas brillantes, para ellos no. Para ellos son preguntas brillantes. Porque entre más sean las preguntas, más tiempo tenemos de dialogar. Ese es el concepto en los judíos. Y el niño, Jesús, va al templo. ¿En qué época suben al templo? No, Pascua. A la fiesta de la Pascua que celebran todos los años. Hermano, ¿yo qué tengo que ver con la fiesta de la Pascua en la época del Señor Jesús? Mucho. Profundidad bíblica. Fíjese en qué momento, un ejemplo, Sansón recibe cierta autoridad. ¿En qué fiesta está? ¿En qué momento Saúl es coronado? ¿En qué fiesta está? ¿En qué momento el Señor Jesús se extravía en el templo? ¿En qué fiesta están? Recuerde, la Pascua es la introducción a la fe. Pascua, introducción a la fe. Pascua, introducción a la fe. Sangre en los dinteles, salimos. Introducción a la fe. Pentecostés o fiestas de las semanas, parado frente a Sinaí, oiremos y obedeceremos, oiremos y obedeceremos. Eso es Pentecostés. Lo mismo que sucedió 50 días después con los discípulos. Fiesta de las cabañas, veremos cara a cara al Señor, veremos cara a cara al Señor. Por eso es muy importante las fiestas en la Biblia. Importantísimo. Hermano, pero ¿qué tiene que ver eso si yo lo que necesito es un empleo? Si usted es una persona inmadura e inculta en la Escritura, usted no podrá entender lo que Dios... A ver, ¿por qué nos pasa Dios por procesos? ¿Como por qué sería? ¿Como porque cometí un pecado y el Señor me lo quiere castigar? ¿O porque me quieres llevar a un proceso? ¿Por qué los hombres, me salgo un poquito del tema, rechazaron al Señor Jesús cuando Él vino? Porque ellos querían que el Señor quitara el yugo de Roma sin arrepentimiento. Y así somos nosotros, queremos que Dios nos quite el problema sin arrepentirnos. El arrepentimiento hubiese llevado a los judíos a caminar con el Señor, y sobre el hecho había tocado a los romanos, que era parte de lo que el Señor había dicho.
El Señor no puede deshacer si Él dijo, voy a levantar un imperio monstruoso, que es Roma. Y Él no lo va a desechar, porque Él mismo fue el que dijo que tenía que surgir el imperio romano. ¿Sí lo dijo Él o no? Así se lo dijo a Daniel. No luchemos contra lo que el Señor estableció. Ay, hermano, que no hayan terremotos en este mundo. ¿Está fuera de lugar? El Señor dijo, habrá terremotos en diferentes lugares. ¿Lo dijo o no? Hambres, pestes. No, que eso no sucede. ¿Dónde anda usted? Su merced creo que se leyó fue Alicia en el País de las Maravillas, no la Biblia. Vaya y lea la Biblia y entérese qué está sucediendo. Hermano, estoy enfermo. La ira del Señor sobre usted, aleluya, ¿no? Vayamos y miremos. Señor, quítame esta enfermedad. ¿Para qué quiere que le quite ese mal? O sea, quíteme de este yugo sin tener un proceso. ¿Por qué, Señor? ¿Cuán difícil es ir a preguntarle al Señor? Estamos en la segunda ceremonia, Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. A la edad de 12 años, el niño, como se sabía, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en el lenguaje judío es la Torá. El niño, como se sabía la Torá, el Señor Jesús está en el templo y los rabinos veían la elocuencia del niño en sus preguntas y les decían, todo rabino que veía a un niño preparado así, le decía, sígueme. Cada vez que usted lea en la Biblia la palabra sígueme, fue porque la pronunció un rabino. Un rabino. Juan el Bautista, rabino. Jesús de Nazaret, rabino. Por eso le preguntan, Rabí, ¿de dónde sacas tu autoridad? Hay que leer Biblia, no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. La iglesia de este tiempo, del año 2019, tiene que ser una iglesia madura. Si Pablo en su época les dijo, después de tanto tiempo con ustedes, tengo necesidad de volver a decirles lo mismo, y se han hecho tales que tenéis necesidad, ¿de qué? De leche y no de alimento sólido. El apóstol hablando en su tiempo. Imagínense nosotros, cuando deberíamos de avanzar en el conocimiento de los misterios, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos contemplando? Ay, hermano, ¿qué contemplamos? ¿Cómo se ve usted en 20 años? Viejito, con su finca, piscinas, todo riendo, jugando, mis nietos. Bueno, esa es su visión. Si le pregunto a un hijo de Dios, me va a decir, proclamando el evangelio para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es del reino. Su manera de hablar lo delata. ¿Ve la gran diferencia? Hay diferencias de edades en la iglesia. Hablando de Lucas capítulo 2, versículo 42, que es cuando el Señor Jesús, o el niño Jesús, se queda en el templo, dando a entender que ya han dejado de ser niños, pueden ser considerados dignos de mayor confianza estos muchachos. A la edad de 3 años, a los 12, él va a aprender por instrucción muy sencilla. Instrucción sencilla. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. ¿Qué le va a decir al Señor? Aleluya. Eso es de niño. Pero a la edad de 12 años, a la edad de los 20, porque la mayoría de edad entre los hebreos es 20 años, ya lo vamos a mirar. A la edad de 12 años comienza un régimen en el muchacho, por eso lo escogía la iglesia de Gilead, de Chamay, y entonces comenzaban a ilustrar y a adoctrinar el niño de tal manera que fuera fortaleciéndose en la doctrina, porque ellos tienen el objetivo hacia adelante. Los hombres que conocen a Dios hacen temblar el resto. Pero los judíos no entendían en esa época por qué si tenían sumos sacerdotes y tantos sacerdotes no sucedía nada. Era por el pecado habitado en su corazón, por no obedecer la ley del Señor. Ya vamos a mirarlo, dando a entender que ya han dejado de ser niños y pueden ser considerados dignos de mayor confianza. Cuando el padre comenzó a enseñar seriamente la sabiduría a su hijo y el comercio familiar.
Es una transición que se va tomando paulatinamente. A la edad de 13 años al niño se le habla un poco más duro. 14 y 15 duro, porque se está formando una persona para lo que va a ser. Por ejemplo, llevamos a nuestros hijos a las ventas. O usted es profesor o lo que usted quiera, en mi caso eran las ventas. Ay, ¿cuál que le fue mal? Despiértese. Teníamos una frasecita en el comercio, en Halma Hayek. O sea, una persona que no hace nada. A veces íbamos y le decíamos, descongela, enseñándoles. Y a ellos les dolía. Ellos querían siempre que viviéramos, a bebé, a bubú. No, prepárese. Porque tiene que enfrentar esta vida, tiene que entrar a los negocios. Por eso, las crisis y las circunstancias que usted pasa de su edad de 12 años hasta que llegue a la adultez en el Señor. Por eso muchos entran en problemas, en enfermedades, en dificultades y comienzan, Dios no me quiere, Dios me dejó a un lado, es que el Señor no me responde. Usted está en la adolescencia espiritual. Adolescencia. Sigamos, la tercera ceremonia. Otra ceremonia de filiación fue la plena filiación. Es cuando usted es adulto, que huiodesia se aplica en usted. Huiodesia, la adopción, en el contexto hebreo y sacando de la palabra griega, habla de la madurez en usted. Huiodesia habla de esa adopción. Es cuando usted tiene 20 años después de haber caminado con el Padre que usted recibe la adopción. ¿Qué es la adopción? Que usted puede hacer toda transacción en el nombre del Padre y el Padre dice, así es. Él tiene mi carácter y yo lo respaldo en todo. Eso es la adopción de la cual habla el apóstol Pablo. A menudo es hecha cuando el hijo tiene 20 años. Abran sus Biblias, Números capítulo 1, versículo 17 y 18. Hay 3 edades en la escritura: la edad del destete de 3 años a los 12 o 13, la edad de los 13 años hasta los 20, que es a la adolescencia, y de los 20 en adelante. En nuestra cultura occidental, la adolescencia dura hasta los 45, porque hoy en día tenemos Cuchi Barbies que se sienten niñas y Cuchi Ken que se sienten niñas. En serio, todavía están adolescentes. A mí no me quitan lo bebido ni lo bailado. Viejas de 50 años queriendo experimentar lo que no vivieron en su juventud. ¿No lo vivió en su juventud? ¿Quién la mandó? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Por qué dañó su vida? Por eso hablamos, jovencitas, no se metan en negocios que les van a hacer daño, no se metan con drogas, no se metan con hombres corruptos. Bebé linda, su merced tiene 17, 18, dice el Señor que consiga un amigo de acuerdo a su edad. Debe estar mirando a los viejos. ¿Qué días vi una señora? Voy a hacer lo más puntual que pueda, besuqueando viejas corruptas, sucias, besuqueando un niño de 18 años y ya como 40 y pico de años. Eso es dañarle la juventud a un muchacho. Ora, mi Señor, y estoy ya fabricando el pan para cuidar a mis nietos. El día que yo veo una degenerada esta, se lo parto en las costillas. Porque nuestros muchachos tienen que disfrutar su vida como es. Que tiene que venir una vieja a dañar a nuestros jóvenes. Que tiene que venir un hombre viejo como nosotros a dañar a una señorita. ¿Qué tiene que? ¿Por qué? La Biblia no enseña eso. A ver, la Biblia dice, disfruta los días de la juventud, con la anciana que amas. No. Disfruta los días de la juventud con la mujer que amas, pero recuerda que de todo te juzgará el Señor. Todo tiene edades. Todo tiene edades. Hay personas que no disfrutan su niñez, ni su juventud, ni su madurez. Es increíble. Hay una fiesta en nuestros países que es Halloween. Y si usted ve las personas que más se disfrazan son los viejos ahora. ¿Por qué? No lo sé. Me saco un poquitico de la enseñanza bíblica y Señor perdone porque no debo hacer esto. Hay unas películas de un tipo que es judío, que es cómico. No me acuerdo.
Se me fue el nombre. Ansel. ¿Cuál? Ansel. Ansel. Y él presenta la imagen de un hombre de 50 años portándose como un chino. Y eso la Biblia no lo autoriza. Cada uno en su contexto. Los adultos nos podemos reír bien y podemos compartir con los muchachos, pero no volvernos muchachos. ¿Me están entendiendo? Hace años, cuando enseñaba en otra iglesia, y esto va para nosotros los hombres que cojamos criterio, llegó un hombre con una chica como de 20 años, todo camisetero. ¿Ustedes saben lo que es camisetero? ¿No saben qué es camisetero? Esos que se forran una camiseta, que ya se le ve a uno la piel toda escurrida, que ni siquiera abdominales tiene, y ganando así de muchacho. Yo lo vi y me dio pena ajena. Claro, no nos podemos vestir como pasados de época, podemos vestirnos muy juveniles, pero por favor, señoras de 40 años con chorcitos en la iglesia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se perdió de época, su merced. Se perdió de época. Vuelvo otra vez. ¿A qué voy con todo esto? Tenemos que aprender a vivir nuestras épocas, nuestros lugares. La situación infantil, muy bien. La situación de adolescencia, muy bien. Por eso les decía que la adolescencia en Occidente dura hasta los 45. Tenemos adolescentes de 40 años. Ay, yo no viví eso, yo no hice esto. En la época bíblica, de los 3 a los 12 o 13, de los 13 a los 20, y de los 20 la madurez. ¿Estamos? Es lo que tenemos que aprender, y ya lo llevo al contexto espiritual para que me lo entiendan. ¿Qué dice Números capítulo 1, versículo 17 y 18? Tomaron Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los hombres por cabeza de 20 años arriba. Amén. En el pueblo se cuentan los hombres de 20 años hacia arriba. Los que van a prestar servicio militar, los que entran al sacerdocio, los alistan. Comienza su trabajo para que vayan siendo entrenados en el sacerdocio. A la edad de 25 años a los 30, son preparados tremendamente en el sacerdocio, y a los 30 años salen a ejercer el ministerio. Por eso es que usted ve al Señor Jesús a la edad de 30 años saliendo a ejercer el ministerio. Juan el Bautista, ¿a qué edad? A la misma edad. Recuerde que ellos se llevan poquito tiempo. El ministerio de Juan el Bautista, 1 año. El ministerio del Señor, 3 años, 3 años y medio. Pero a la edad de 30 años salen ellos a ejercer el ministerio. Pero la edad adulta para el hombre es a la edad de 20 años. Ahora, volvemos. Retrocedemos a la adolescencia. En la adolescencia, el muchacho va caminando con su padre, pero no va tomando atributos de hijo. Va tomando atributos, entre comillas, de esclavo. ¿Por qué de esclavo? Porque necesita aprender. Necesita preguntar: padre, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué hacen lo otro? Siéntese, ya le explico. Eso es formación. Eso es formación. El niño no lleva esa ínfula de hijo, lleva esa mentalidad de esclavo, porque voy a heredar lo de mi padre. Y necesito estar muy preparado como estratega en los negocios de mi padre. Aprender la estrategia. Hay adolescentes que se les corrige, ¿qué hacen? Ponen bravísimos. Se ponen bravos. Hay hijas que quieren enseñarle a sus madres a cómo ser mamá. ¿Ha oído eso? ¡Qué locura! O hijos, yo oía ese comentario en El Mundo, enseñándole a sus padres a cómo levantar a un hijo. El hijo desde la adolescencia debió haber demostrado ser un siervo obediente.
Esta ceremonia le dio al hijo plena autoridad de tomar decisiones en el lugar de su padre. Ya que poseía la mente del padre, el padre se clona en el hijo. El padre se clona. ¿Conocen la palabra clon? Sí. Clona en el hijo. El hijo toma las características de su padre. A mi papá no le gusta esto. Él dijo que esto no se hace. Y va tomando todo lo del papá, todo. Y ya que posee la mente del padre, comienza a pensar como su papá. Sus valores eran los mismos que los de su papá. El padre sabía que podía confiar en su hijo y que su hijo actuaría en su lugar cuando él no estuviera. En la edad de niños nos alimentan. Amén. En la edad adolescente ya me puedo alimentar solo. Sigo escuchando, pero me alimento solo. En la edad de adulto me alimento, pero también doy alimento a los demás. Estoy hablando en la parte espiritual. Hay gente que dice: ore usted, hermano, es que el Señor lo oye más a usted. A ver, que uno tiene como la voz más alta. ¿Usted sabe por qué dicen eso, no? ¿Por qué? Muy bien, mi hermano. Palabra tan profunda. Pereza de ir a orar. Ahora vamos a relacionar estos 3 estaturas con las 3 ceremonias en el Señor. Al principio le dije, la menorá tiene 7 brazos. Primer brazo representa la Pascua. Cuarto brazo, Pentecostés. Séptimo brazo, tabernáculos. La Pascua es como nuestro nacimiento como hijos pequeños en Dios. El pueblo de Israel, acabamos de leer Oseas, cuando Israel era bebé, cuando Israel era niño, de Egipto lo saqué, lo tomé de su mano. La Pascua es como nuestro nacimiento como hijos pequeños. ¿Voy muy rápido? La Pascua, cada vez que lea la Pascua, es necesario comer esta Pascua con vosotros. Esta es la Pascua del Señor. ¿Qué me está diciendo el Señor con la Pascua? Es como nuestro nacimiento como hijos pequeños de Dios, cuando somos justificados por la fe. Hay creyentes que llevan 30 años y están parados ahí. No, yo sé que yo soy salvo por la fe, el Señor murió por mí. Pero no salen de ahí, siguen en su vida mediocre, siguen esperando que les den alimento espiritual, siguen ahí en sus pataletas, todavía enredados en su mal, pero tienen ese versículo: el Señor murió por mí. Bebés. Esto es para que nos analicemos. En este sentido, todos los cristianos por definición somos hijos de Dios. Y Juan lo escribe, por favor, abra su Biblia primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Está pegadito a Apocalipsis. ¿Sabe por qué a usted se le pierden los libros de la Biblia? Y se lo voy a decir claramente. Porque usted la lee mucho y se le están borrando las letras de la Biblia. Es por eso. Sí. Es por eso. No tenga temor por eso. Primera de Juan 3:2, ¿qué dice? Mayra. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Por favor, un poquito más despacio porque perdimos la esencia, no vimos las 3 edades ahí. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos. Hay pausa. Sigamos analizando. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se ha manifestado. Aunque somos hijos, no se ha manifestado la juicio. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Amén. Porque le veremos tal como Él es. Amén. Los tabernáculos, lo que estamos viviendo, lo que usted tiene que experimentar ahora. Usted tiene que estar viendo al Señor cara a cara en su oración. ¿Lo está viviendo? Tiene que vivirlo. Eso no es una fábula. Cuando le digan, uy, pero usted que tiene, está como brillante, no es grasa en la piel, estoy en la presencia del Señor. No es grasa en la piel.
Recuerden que Moisés, cuando estuvo con el Señor, su rostro resplandecía. Por eso las personas que permanecen en oración se les nota. Se les nota la mirada, eso le dijeron a Pedro, y se les nota en el andar. ¿Sí lo dijeron o no lo dijeron? Tu manera de hablar te delata que tú eres de ellos. Ahora, ¿qué tal si leemos? No, hasta ahí no los voy a llevar en tantos textos. Dice, ahora somos hijos, pero esto no significa que seamos hijos adultos o que hayamos recibido la adopción. Porque Juan también nos dice que recibir al Señor es el primer nivel de filiación. Pero, de acuerdo al texto, vamos a ir creciendo. Aunque somos hijos, dice el apóstol Pablo, aunque somos hijos, el hijo no difiere en la edad con el esclavo. En nada difiere. Hasta que llega el tiempo señalado por Dios. ¿Sí lo leímos en Gálatas 4? Ok, sigamos. Eso es en la Pascua. La Pascua es la entrada por la fe, donde comemos leche espiritual, la palabra del Señor, que nos va reconfortando. Pero a medida que tomamos leche, ¿usted ha visto un niño de 10 años todavía comiendo pechito? Fuera de lugar, ¿cierto? Sí, porque lo que más le interesa al padre es su caldito de frijol, que el estomaguito le siente, que su arrocito, que chúpese la carnecita, y comenzamos a darle para que el niño tome nutrientes. Y aunque la leche materna es una bendición, a la edad de 10 años es algo raro, algo raro. Su merced tiene que analizarse, ¿todavía está pegado a su piruchita espiritual? Es hora de crecer, es hora de mirar las cosas. Pentecostés es la fiesta del Bar Mitzvah. ¿Va? Hijo. Mitzvah, mandamiento. El hijo de los mandamientos. El hijo que obedece los mandamientos. El segundo nivel de filiación como adolescentes. Este tiempo es el real entrenamiento. Cuando el padre comienza a entrenar a su hijo en su oficio de aprendiz y le enseña la ley. Cuando su merced quebranta un mandamiento de la ley, so pretexto de que está ayudando al Señor, ¿su merced está haciendo bien? ¿Tiene la mente de su padre? Cometimos el error, ¿sí? Amén. Padre, cometí el error. ¿Qué debo hacer? No volverlo a hacer. Corregir. Todos hemos fallado. Su merced debe tener la mente de Dios, la mente de Cristo. La palabra del Señor mora en abundancia en vuestros corazones, dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Colosa. La mente del Señor. Señor, tu palabra dice, y aunque mi carne me empuja, quiero tener tu mente. Esto nos va a ayudar en nuestra formación y crecimiento para tener la mente del Señor. Yo he visto madres que hay unas que son enfermas por el aseo, y cuando ve que la hija es igual, ay, ella se regocija. Sí, ella entra en gloria. Dice, es igual a mí, limpia bien, me faltó el polvito, ay, tan linda, aprendió, ¿cierto? Es un orgullo. O si cocina igual a la mamá, huele delicioso, como tú me enseñaste, madre. Es un ejemplo. Y la madre se siente orgullosa. ¿Sabe por qué se siente orgullosa? Porque instruyó. Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es que mi hija no quiere hacer nada. ¿Algo falló? En la instrucción. ¿Qué es lo que faltó? Palito. Le faltó palito a la señora para enseñarle. Pero vuelvo al tema. Nosotros nos sentimos muy orgullosos cuando nuestros hijos, en mi caso, toman la escritura y la predican, y ve uno que hay fluidez. Gracias, Señor. Pero no solo eso, cuando están en un problema y se tiran de rodillas y lloran delante del Señor, eso me alegra a mí mucho, más que cualquier otra cosa. Más que cualquier otra cosa, igual ustedes, ¿cierto? Y es el orgullo de nosotros. Por lo tanto, cuando deshonramos a papá, ¿qué hacemos? Perdóname, todavía sigo en el entrenamiento, estoy en mi adolescencia, perdóname, quiero ser igual a ti.
Esto es lo que conocemos también en la doctrina como la santificación. La santificación no es justificar un mal para tratar de quedar bien, es reconocer mi error y decirle: Señor, perdóname. Ese es un buen discípulo que viene en instrucción. Entonces el Bar Mitzvah es Pentecostés, donde venimos siendo enseñados por el Señor, donde venimos siendo entrenados en la ley del Señor. Los que hemos recibido el Espíritu de Dios también hemos entrado en tal entrenamiento para prepararnos para entrar al tercer nivel, que es donde está la adopción. El tercer nivel, los tabernáculos. He tenido estos días, y no es porque haya sido escrito así, porque sí, sino que tiene una causa de ser, y he estado en eso, he estado en esa lucha. ¿Cuál es la lucha? Me fui caminando con el Señor y con los discípulos, y me dio por asomarme en el monte de la transfiguración, y vi al Señor hablando. A ustedes también han ido. ¿Con quién está hablando el Señor? Con Moisés y Elías. Le dije: Señor, aquí hay algo que yo quiero mirar. ¿Por qué Moisés y Elías están hablando con su merced? ¿Cuál es el diálogo que existe entre el reino y este? Porque ellos están hablando de la crucifixión del Señor, del sacrificio que va a presentar. Y ahí hay un misterio, y a mí me fascina eso. Hay una comunicación que no me estoy dando cuenta, pero que está registrada, porque los discípulos lo ven. Están en una fiesta. ¿Qué fiesta es? El día de la transfiguración, en el monte, están en una fiesta. Los tabernáculos. Por eso es que Pedro dice: Señor, es bueno hacer 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y una para ti. Escúchenmelo. Hay cosas que nos estamos perdiendo debido a que nos metimos en este ambiente, pero hay cosas que podemos ver. El mismo apóstol dice: hermanos, estuve en el paraíso y vi una cantidad de cosas y escuché tantas cosas que al hombre no le es dado comunicar, porque es tan grande esto. ¿Ven lo que nos estamos perdiendo? Hay ciertas cosas en la Biblia, podría llamarlos los códigos secretos de la Biblia, pero los estoy invitando es que entremos más allá, a que miremos las cosas, a que contemplemos al Señor. Eso es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, ¿me están comprendiendo lo que estoy diciendo? Es mi anhelo que su merced suba, es mi anhelo. Como Moisés dice: vamos muchachos todos arriba a Sinaí a hablar con ellos. No, no queremos ir, no queremos ir. ¿Se quiere quedar ahí abajo? ¿Se quiere quedar ahí abajo? Su merced es el que sufre, porque los que suben reciben de lo que el Señor tiene. La fiesta de los tabernáculos nos da el patrón profético de filiación a un tercer nivel. Yo sé que esto para la mente carnal no procesada por el Espíritu, le suena loco, pero para la mente espiritual dice: si el Señor va a venir por mí, yo quiero entrar a mirar qué es lo que hay. Parte de este trabajo, comparto manera de testimonio, lo hice con mi madre. Mi madre, cuando partió de esta tierra a la presencia del Señor, se fue completamente convencida de lo que iba a ver. No se fue en inseguridad, usted no la vio llorando, angustiada. Estaba angustiada porque su muchacho le quedaba. Yo le dije: tranquila, allá nos vemos, allá nos vemos. Esa es la seguridad del creyente. Pero ella entendió a dónde iba. Le dije: me le da saludos por allá a Pablo, allá está fulano, ¿vale? Y allá está Mengano, y allá se va a encontrar con ellos. Y esa seguridad en el corazón del creyente le ayuda. ¿Y se encontró con eso? Sí, porque la Biblia no miente. Por eso la necesidad de prepararnos, de preparar a nuestros familiares. Vamos todos en camino con el Señor. Un día nos encontraremos todos. ¿Usted lo cree? Yo sí quiero verlos. Yo usted no lo voy a ver gritando como dicen algunos predicadores en la quinta paila: arde, quema. No, yo lo voy a ver allá con el Señor, y vamos a estar todos con el Señor y vamos a caminar con el Señor.
Uno de mis anhelos es que el Señor me deje viajar por todos los planetas, entonces aquí tengo más de uno que me va a acompañar a esa. Y es verdad, vamos a ser transfigurados, hay cosas hermosas, pero vivámoslo desde ya. La vida eterna no se vive cuando usted muere. La vida eterna se vive desde acá en vida. ¿Estamos? ¿Amén? Ok. La judotesia, que es la fiesta de los tabernáculos, se otorga a aquellos que tienen la mente de su Padre Celestial, que solo hacen las cosas que ven hacer a su Padre. ¿Recuerdan quién dijo eso? Él dijo: yo no hago nada por mi cuenta, sino las cosas que veo hacer al Padre, esas hago. Última noticia. Cuando la Biblia dice que el Señor reposó el séptimo día, era para darnos una enseñanza. Pero también escucha a mi Señor diciendo: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Oyeron? El Señor Jesús lo dice. Mi Padre trabaja. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo con Él. Y yo las obras que hago, las hago porque se las veo hacer al Padre. ¡Wow! Eso es una bendición. Algunos pensaron que el Señor allá en Génesis reposó y no volvió a hacer más, porque no volvió a leer la Biblia. Pero cuando el Señor viene y dice: mi Padre trabaja y yo trabajo. Y el Señor dice: yo hago las cosas que debo hacer a mi Padre. Aquellos que han aprendido a apreciar las disciplinas y las reglas de la casa de su Padre. Mire, cuando el Señor nos manda una enfermedad y nos postra, lloramos y nos queremos levantar de la cama. Y ponemos cara acongojados, y yo no quiero orar, a ver si Papá Dios se compadece y me la quita. Pero cuando venimos caminando con Él, hace unos días atrás estaba muy brinconcito. Pero bien brinconcito. Y como tengo un maestro que es el experto de la perna y quebrada, me llamó y me dijo: venga para acá. Mire, cada enfermedad, cada situación difícil, no es que papá lo esté castigando. ¿Sabe qué está haciendo? Venga, hijo, descanse. ¿Cuándo se le olvidó a usted descansar? Yo soy su descanso. No tome esto como que lo estoy castigando. No, yo lo estoy extrayendo con cuerdas de amor. Descanse. Anda muy fatigado mirando lo que no debe mirar. Esa es la corrección del Señor. Al comienzo es causa de tristeza, cuando uno empieza, pero ya después, como cuando papá en la casa dice: me apagan ese televisor, no me den más. Las primeras apagadas de televisor eran mortales, duras. ¿Y ahora qué hacemos? Pero aprendieron a que después de que apagaron el televisor, hay otras cosas que hacer. Me regocijé que días que se cayó Facebook y todo el mundo quedó. Eso es bueno. Es bueno que se caigan esas redes para que usted entienda que hay una vida. Hay una vida que usted tiene que estar viviendo, pero se le olvida por estar metido allá. Sigamos. Los que han alcanzado la madurez tienen la mente igual a la de la Escritura. Hombres, se nos presentaron negocios ilícitos. Aunque podemos hacerlos, no los hacemos. La mujer bonita nos llegó. Aunque podemos hacerlo, como tenemos la mente del Padre, no lo hacemos. Mujeres, igual. Es que ese muchacho es lindo, como diría la señora esa que vi. Pero está prohibido delante de Dios. Viejita cacreca, vaya coja oficio. De verdad, vaya coja oficio. Ese muchacho quiere. Corrupta, sucia, de entendimiento, entenebrecida. Y no abro más la boca porque quisiera que una plaga le llegara a su vida. Por el respeto, y más cuando nosotros decimos caminar por la senda del Señor. Es importante que nosotros tengamos nuestra posición. Les decía, los hijos adultos están totalmente de acuerdo con su Padre Celestial en la Escritura, en todos sus asuntos, en sus políticas, en sus correcciones. Y vuelvo acá. Todos nosotros estamos en qué era. Todos, incluyéndome.
¿En qué edad se considera usted? ¿Niño? ¿Adolescente? ¿O adulto? Usted ya piensa como el Señor piensa. Yo personalmente me veo de adolescente, me falta un año para graduarme para adulto. Me veo todavía adolescente, que me falta un punto, que todavía soy necio, soy negligente. Estamos en la era pentecostal del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros. Nuestro nivel de autoridad aumentó considerablemente para hacer la tarea de restaurar la tierra a sí mismos. ¿Está oyendo esto? El apóstol Pablo en Romanos dice que esta tierra gime con dolores de parto. ¿Sí lo leo? Romanos 8. La persona que verdaderamente está consciente de su caminar con Dios sabe que su trabajo es ayudar en la restauración de esto. ¿A qué hablo con la restauración de esto? Había un juego cuando éramos niños, habían 15 niños de un lado y había otros, y se llamaban los congelados. ¿Sí alguna vez lo oyeron? Yo sé que eso es historia patria para nuestros jóvenes hoy en día. Y entonces salía uno corriendo y la persona que cogió le decía congelado. Y la persona tenía que quedarse quieta. Ese era el famoso congelado. Y habían los de otro bando que venían y decían descongelado. Pero no es mi punto. El punto es, su merced lleva el poder de Dios. Su merced lo lleva. No me diga que no. Y cuando usted toca una persona con el evangelio, comienza a transformar esa vida. Comienza a transformarla. Por eso estoy hablándoles de la transformación y la renovación de la tierra. Transformación. Cuando usted se acerca a la abuelita, a la muchacha, al anciano, al joven, al indigente, a quien usted quiera, usted comienza a transformar. Esa es la mentalidad del hombre que ha entendido el objetivo de por qué está aquí en la tierra. Por eso le digo que nos falta un poquito para graduarnos, pero que tenemos que hacerlo de parte del Señor. En ustedes hay poder. El Señor dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí tenemos una hermana que viaja a Estados Unidos. Espero que cuando llegue allá, llegue con esto, que muy pocos lo ven. Hoy en día vemos denominacionalismo de denominaciones, para ser más concreto. La denominación que llega a la iglesia, ora, canta, recoge la ofrenda, el pastor les da la bendición y hasta luego todo el mundo. Pero ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está la profundidad? ¿Dónde está la visión? Cuando usted lo entiende, sabe que va con el poder del Señor a restaurar, a sanar, a bendecir. Y es mi oración por la iglesia, que cuando usted ore por alguien, esa persona reciba el impacto. Yo lo aprendí de niño, eso sí lo aprendí. Yo soy, perdónenme en iglesia, muy creído del Señor. Creído, orgulloso. A mí me gustaba ir por la vida diciéndoles que el Señor era el poderoso. Que si tenían un problema, ¡pum!, les daba el consejo. Que si estaban enfermos, pues me daba pena orar, pero ven, oramos aquí a escondiditas y orábamos, pero el Señor obraba. No me gusta que me aplaudan. Eso me hace sentir mal. Se me hace que el aplauso es hipócrita y se están burlando de mí. Para mí, personalmente. Pero siempre he sido un orgulloso de Él. Él es poderoso, Él hace las cosas, sus religiones no sirven para nada. Eso sí he tenido en mi corazón, toda mi vida. Y eso es lo que ustedes llevan. Tenemos que salir de esos temores de estar orando por la gente, de estar ministrándoles. Ustedes llevan el poder de Dios, que es la presencia del Espíritu en sus vidas. Por eso necesitamos reconciliar nuestra mente con el corazón, nuestra doctrina con nuestras emociones. Necesitamos reconciliar estas dos partes. Nuestro nivel de autoridad espiritual aumentó considerablemente para hacer la tarea de restaurar la tierra para el Señor. Porque esto es, escúchenme la palabra, economía de Dios. Hay palabras que a veces las perdemos de vista. La economía de Dios. Economía del griego, mayordomos y administradores de lo que Dios nos ha entregado. Y termino con esta exhortación. Sin embargo, nosotros, la iglesia de los adolescentes, ha pasado por su etapa de rebelión. Y en general, pensamos que todas no las sabemos.
tenemos impaciencia, exceso de confianza en nuestras posiciones doctrinales, que es típico de un adolescente. Hoy en día la iglesia sabe lo suficiente de la verdad para creerse sabia y descansa en su propio razonamiento, no en la palabra del Señor. El mayor problema es que la iglesia se considera a sí misma como un adulto y capaz de decidir lo correcto y lo incorrecto sin necesidad de consultar la Biblia. ¿Ve dónde está el problema? Yo me miro y creo. Perfecto. Como el adolescente. Se le dice adolescente, ¿por qué? Porque adolece de todo. Él quiere tener carro, él quiere recoger su novia en la mejor moto, y todo se le van ilusiones. Él es el de la mejor pinta, todas las chicas en el colegio se derritan, las chicas también no. Así es. Adolecen, y muchas veces nos creemos eso. Están de acuerdo con Dios, están en desacuerdo con Dios, y ellos mismos levantan sus propias leyes. Es que yo no creo que eso sea así. Haz lo que usted cree, no lo que la Biblia dice. ¿Lo ha oído? ¿Para qué tanta oradera, hermano? El Señor con una sola oración nos oye. Esa es su regla. Pero si va y lee Lucas, dice que hubo una viuda y un juez injusto. Y esa enseñanza habla de la perseverancia y de no perder el objetivo en la oración. Por lo tanto, su comentario, aunque parece muy lindo, no me gusta. Adolecemos. Aquellos, leo acá, están en desacuerdo con Dios y hacen nuevas reglas, se adaptan y piensan que sus propias reglas son las nuevas leyes del Señor, y esto fue lo que se convirtió en la Biblia como las tradiciones de los hombres. Aquellos de nuestros hermanos de hoy que insisten en ser entronizados, ahora realmente están actuando. ¿Ha oído ese fenómeno de que este señor que ha caminado conmigo, alguien le hizo y ya es apóstol? ¿Sí lo ha oído? Y tenemos una cantidad de apóstoles que donde usted le pise el dedo gordo, o el del callo, o el juanete, ¿cómo le reacciona? Señor apóstol. En la iglesia, en sinvergüenza de esos, que usted tiene que entrar diciendo el apóstol, donde no le diga no lo deja entrar. Gracias al Señor no tenemos necesidad de entrar por allá. Pero esos son mocosos malcriados que creen ser grandes en el reino y no conocen nada del Señor. Y que a nosotros se nos baje la ínfula. Entre mayor conocimiento doctrinal, entre mayor aprendizaje de nuestro Padre, siervos, hasta que Él diga, ven. Toma la adopción, ya eres adulto, ya sabes cómo manejar esto. ¿Cierto que nosotros nos incendiamos por bobadas? A mí me pasa personalmente. El WhatsApp es una bendición, pero a veces me mandan mensajes que no los entiendo y los tergiverso. ¿No les ha pasado? La persona tiene este tono y yo lo recibí de esta otra manera. Me ha pasado. Y yo, ¿esta persona qué? Me ha pasado. Hay veces en la comunicación fallo. No nos creamos grandes. Sigamos mirando al Señor, contemplemos su ley, bajemos nuestra cabeza. Hay mucho que estudiar. Hoy le dije, Pentecostés, Pascua. Mire esas fiestas, ¿por qué suceden? Porque la Biblia registra eso. Porque tan cuidadoso ese diálogo del Señor. Miremos si todavía somos niños que nos tienen que estar orando cada ratico para que yo me levante. No soy capaz de coger la Biblia y aprender de parte del Señor. Si llueve me derrito, Señor, yo no voy a culpa. ¿Qué nos pasa? No por tanto porque venga culpa. Y cuando hablo de la lluvia es como un lenguaje de figuras, sino que usted por cualquier cosa en su casa se disgusta con el Señor y ya no habla con Él. A eso es lo que me refiero. No porque usted le tenga miedo a la lluvia, sino que cualquier circunstancia en su casa ya lo deprime, ya lo daña. No sabe que los que tienen en su casa son para compartir y que van a haber luchas y dificultades, pero no dejo pasar 2 horas con el problema. No, Señor, yo lo voy a arreglar. Así esa persona no quiera, yo lo voy a arreglar porque yo soy más mayorcito que usted. ¿Sí se ha dado cuenta que los mayores son los que alzan a los pequeños en los hombros? Son los fuertes, los que llevan la carga, no los débiles.
Los débiles nunca levantan a nadie. Y yo sé que todos aquí queremos ser fuertes. Tengo unas preguntas. ¿Quién está dispuesto a sufrir privaciones del desierto? ¿Me entienden esa palabra? A ver, ¿quién está dispuesto a entrar en un momento difícil para que la gloria del Señor se manifieste en usted? Eso es parte de la formación. ¿Quién está dispuesto a aprender el oficio de su padre? ¿Quién? ¿Entienden lo que estoy hablando, no? En el sentido espiritual. Sí, porque si el papá hizo una cosa y no quiere que su hijo lo siga, pues obvio que eso es otro caminar. Pero estoy hablando de la parte espiritual. ¿Quién quiere pasar por el desierto? ¿Quién quiere aprender el oficio del Padre? ¿Quién está dispuesto a entrar en el fuego a causa de Él? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude cada día. Cierro con esto. Nuestro crecimiento en el Señor se manifiesta principalmente en la voluntad de ser siervos. ¿Por qué tengo que a toda hora estar perdonándolo? ¿Acaso quién se cree Él? No, no es quien se crea Él. ¿Quién es usted? Un siervo que viene aprendiendo de su Señor. Ah, amén. Entonces aplique. ¿Vio yo? No es quién se crea Él, es quién es usted. Decía el hermano Oscar: Señor, ayúdanos a recordar cuando salgamos de este lugar. Si el varón se pone su efod para adorar al Señor cuando salga de acá, nunca se le va a olvidar. Si nosotros nos ponemos nuestras vestiduras sacerdotales, no se nos va a olvidar. No se nos va a olvidar. Y cada uno debe entender quién es para el Señor. Aquí hay evangelistas, pastores, maestros. Aquí hay hombres que sirven en el reino, mujeres que sirven en el reino. Eso lo tenemos que llevar en la mente y en el corazón. Debemos aprender la responsabilidad para que se nos otorgue autoridad. Debemos aprender responsabilidad para que se nos otorgue autoridad. Dios siempre tiene un tiempo señalado, y termino leyendo Gálatas capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, es igual al esclavo, aunque Señor de todo. Está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, oigan, ¿por qué me siento atrapado en y con? Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. No estábamos sobre, sino bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que nos redimiese a los que estábamos bajo ese yugo, bajo esos rudimentos, a fin de que recibiésemos la adopción. Fuimos engendrados, pero necesitamos crecer. Necesitamos la mente del Señor para recibir completamente la adopción, para que se nos entregue las llaves de la casa. Que papá tenga plena confianza de que yo no voy a ir a hacer las cosas mal delante o fuera de su presencia. ¿Está entendido? ¿Quedó entendido? Espero que sí. Espero que su merced siga en esta preparación. Yo también. Sigamos estudiando la Escritura. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino piense de sí mismo con cordura. No juzguemos a los demás. Dice Gálatas capítulo 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Deje de estar juzgando. Deje de estar juzgando. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.